Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos un día más a Regreso al Pasado. Tenemos ¿Qué tal? a mi compañera Celia. ¿Qué Tenemos una tal? nueva adquisición dentro del canal. Preséntate. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Oye, gracias por invitarme aquí a formar parte de vuestro pequeño canal de YouTube. Un placer, un placer. Aquí tenemos al dirigente de Calzoncillos Nucleares, un canal de YouTube ¿Ese soy yo? y de Twitch que recomendamos mucho si sois gamers. Gracias por el spam. Luego te paso los 50 euros. ¿Sí? Bien, bien, bien. A comisión, como me gusta. Haciendo En fin. negocios. Hoy tenemos una adquisición interesante porque vamos a hablar de un tema que a Celia y a mí nos sobrepasa. Nosotros somos historiadores, pero vamos a hablar de algo que no solamente es historia, sino que también es ciencia pura y dura. Vamos a hablar del accidente de Chernóbil, ¿vale? Hablaremos de los antecedentes, de cómo estaba la URSS en los años 80, del accidente per se, de las consecuencias, lo que fue la gestión soviética, el tema de los liquidadores, todo prácticamente, y haremos una reflexión final sobre qué sacamos como conclusión. Bien, primero y principal, creo que sería importante empezar con la misma pregunta que empiezo yo siempre, que es ¿por qué hablamos de Chernóbil? Pues sí. Chernóbil es considerado el accidente nuclear más grave de la historia. Por si alguien pues, no lo ubica, es 26 de abril de 1986 en Ucrania, territorio de la Unión Soviética en ese momento, y pues hay un accidente grave de carácter nuclear en la central. Y esto va a determinar, yo creo que pues, no solo el futuro de la energía nuclear, que se va a someter a debate, sino también el futuro de la propia URSS, ¿no? Y de toda, por supuesto, todo el pueblo soviético. Correcto, también os añadiría, no, creo que no lo he contado mal por mi parte. Ignacio y Celia me han invitado aquí porque bueno, trabajo en una central nuclear y creo que a nivel un poquito técnico puedo aportar ciertos datos que me pedían para establecer un poquito todo el contexto que pasó, igual fueron las consecuencias. Vale. Evidentemente, como ha explicado Celia, es uno de los más graves accidentes, de hecho es el más grave que ha existido. Es verdad que está Fukushima, pero digamos que Fukushima entra dentro de otro alcance, que me imagino que ahí Juan Antonio entenderá que es otra historia, es diferente a lo que ocurrió. Es verdad que se volvió a abrir un debate con ello, Sí. pero es, digamos, otra historia. Bien, tenemos el 26 de abril de 1986, 1 de la mañana, 23 minutos, 58 segundos, que es el momento en el que entra en reacción el reactor número 4 de la central de Chernóbil, generando lo que será una explosión, ¿vale? Con una energía que se liberará, que será superior al de 500 veces la bomba de Hiroshima. Madre mía. Correcto. Es decir, una de las mayores burradas que probablemente el ser humano haya visto y entre las cuales se haya enfrentado. En Yo creo que es esencia, la más grave a la que se ha enfrentado. Sí, en esencia lo que se produjo fue, se construyó una bomba atómica en el reactor y evidentemente por fallos y pues una cadena de errores humanos, como siempre todo esto, pues al final voló todo por los aires, vamos. Vale, la cadena de errores, para entendernos, tiene que ver con la central de Pripyat, que bueno, no se llama Chernóbil, se llama Vladimir Ilich Lenin, en favor al fundador soviético. Correcto. Del país. ¿Qué pasó realmente? Es decir, en el sentido de ¿hay un fallo en la construcción de la central? Se descubrió realmente un fallo de diseño en un elemento bastante crítico, que son las barras de control. No sé, os hablo un poquito, ¿no? Haciéndoos partícipes del público. No sé hasta qué punto la gente puede conocer cómo funciona una central nuclear. Si queréis os explico muy brevemente el funcionamiento occidental, que no tiene mucho que ver con el de aquella época, hace pues tantos años. Pero en esencia, una central nuclear funciona de la siguiente manera. Se consigue calor, ese calor pone agua en ebullición, con el vapor se mueve una turbina y convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, sale a la red eléctrica.
Es tan sencillo como eso. O sea, mucha gente piensa que hay magia y misterio. No, en absoluto. Igual que tenemos las centrales térmicas que queman carbón para hervir agua y ese vapor que mueve una turbina, pues aquí en vez de quemar carbón se quema uranio, ¿vale? Una manera, vuelvo a repetir, muy burda, muy simplista, pero en esencia es eso. Ahora bien, si queréis que ahondemos un poquito en el caso de Chernóbil, hay que comprender el contexto histórico y ahí me podéis echar vosotros mucho mejor una mano. Sí. Corría el año 83, si no recuerdo, cuando se firmaron los papeles de que esta Chernóbil estaba completamente terminada. Un segundo. Sí. Cuando se firmaron todos los documentos que acreditaban que Chernóbil estaba terminada y lista para operar a pleno rendimiento y potencia. Bien, esos documentos eran falsos, ¿vale? Pero por haberlos firmado con, digamos, una fecha anterior a la prevista, se recibieron muchos méritos y se otorgaron galardones a los responsables. Creo que la medalla, la bandera roja, no sé si estáis saltando, sí, no sé exactamente, vale, cuáles fueron los premios. Pero lo ocurrido realmente es que para poder certificar que una central está funcionando a pleno rendimiento se deben haber pasado todas las pruebas de seguridad y tienen que haber sido pues, hechas satisfactoriamente. El gran fallo que tuvo la humanidad y en ese momento que ocurrió en Chernóbil fue querer hacer esa prueba a marchas forzadas sin ningún tipo de vigilancia, con conocimientos también nulos. Esta prueba estaba programada para realizarse a las 2 de la tarde de aquel día, del 26 de abril. Realmente 25 de abril, era la mañana anterior. Os pongo un poquito en situación. Partimos de la base de que en una central nuclear, como os he dicho, el núcleo funciona con combustible. Este combustible es uranio, ¿vale? Uranio, de hecho, 285 en peso atómico. Para conseguir calor, lo que se necesita es fisionar el uranio y dividirlo en digamos, isótopos de uranio que van desencadenándose y soltando neutrones. Hay elementos en la naturaleza que están descompensados, ¿vale? A nivel molecular. Lo que se necesita es una reacción en cadena, que son esos neutrones que impactan con otros elementos de uranio, y cuando esto ocurre, en la fisión se libera calor, más neutrones y los isótopos de uranio. De tal forma que, es como una pila realmente, es una pila. Si tú puedes ir fisionando uranio y esa reacción en cadena la tienes controlada, tienes prácticamente energía infinita de cómo el uranio se va descomponiendo, libera elementos que son los neutrones que van impactando en otros átomos de uranio y se van volviendo a fisionar. Y la energía sigue, fluye, con ese calor se calienta el agua y el agua a presión, el vapor a presión, mueve la turbina, como os comentaba. Perdona, ¿fisión es división? Fisión es división, fusión es unión, ¿vale? Se utiliza uranio enriquecido, creo que no lo he dicho. El uranio normal son unas pastillitas negras, pequeñas, de 1 centímetro por 1 centímetro, que se enriquecen, se centrifugan y se enriquecen hasta el 4%. No es prácticamente nada. O sea, mucha gente dice, bueno, es que tenéis ahí una bomba prácticamente a punto de explotar. No, eso es mentira. Para construir una bomba atómica se necesita un enriquecimiento de uranio del 96% más o menos. Y se trabaja en las centrales nucleares con 4%, ¿no? No tiene nada que ver. Y vaya, entonces os pongo la siguiente tesitura. Este calor en una central nuclear se tiene que poder refrigerar, se tiene que poder abastecer, en este caso con agua, ¿vale? Se refrigera mediante agua para poder tener controlada esa reacción. Hay varias cosas que luego os comentaré que hacen que, bueno, esta danza invisible, ¿no? Esta balanza de más energía, más calor, más reactividad, nunca supere los umbrales de seguridad y se modera pues o con venenos, que luego os comento un poquito qué es lo que suponen. Me refiero a venenos, hablamos en el mundo nuclear, venenos es todo aquel elemento que, igual que el uranio, está descompensado molecularmente, el uranio enriquecido, pero de manera negativa. A estos elementos, estos venenos, les faltan neutrones para estar compensados, mientras que el uranio le sobran neutrones. De tal forma que cuando tú introduces las barras de control que llevan esos venenos, captan todos los neutrones y se acaba la reacción en cadena, con lo cual paras. Es como el freno de un coche, es como los frenos de un coche. Esta prueba
que ocurrió en Chernóbil aquel fatídico día nos pone en la situación de ¿qué ocurre si una central nuclear se queda desabastecida de energía eléctrica y no es posible inyectar agua a la vasija, ¿no? Esos motores, esas dos bombas que venían por duplicado, que alimentan, que aportan agua de circulación a la refrigeración del propio núcleo, se quedan desabastecidas eléctricamente, bien sea por un ataque enemigo, bien sea por fallo de los propios equipos, bien sea por cualquier cosa, un apagón en la ciudad, era perfectamente posible. Se plantea la siguiente prueba de seguridad. Una vez que dispares, se llama así, disparar la turbina, es como, bueno, un coche, queda al ralentí, lleva una inercia. Eso de estar circulando a 1500 revoluciones por minuto quedaría en vacío, se desacoplaría, pero bueno, el núcleo no se apaga, de repente no pasa de 3000 grados a cero. O sea, obviamente hay un calor residual, se sigue generando vapor, la turbina lleva una inercia, sigue girando, y eso, aunque está desacoplado de la red eléctrica, sigue generando electricidad. Para poder solventar el hecho de que una central nuclear, por un apagón, por un fallo, como comento, tal, por un ataque, se quede sin alimentación de agua, lo que se hace es, en todas las centrales por diseño, hay 3 motores diésel enormes, prácticamente de barco, de locomotora, prácticamente como edificios enteros, que abastecerían energéticamente una central, para no solo el agua principal de refrigeración, sino para todo, en particular, ¿vale? Todos los edificios, electricidad, todo. Gran problema, esos motores diésel, y más con esos tamaños, no son instantáneos, no es darle a un botón y eso empieza a circular y sale ahí el chorro de megavatios. Tardan en torno a 60 segundos hasta un minuto de poder estar funcionando a la potencia requerida, estable en cuanto a megahercios a los 50 hercios de la red eléctrica, estable en cuanto a potencia activa. Bueno. Entonces empezáis a ver un poquito dónde está el meollo, ¿no? ¿Qué pasa con esos 60 segundos desde que nos quitan la electricidad y no podemos alimentar las bombas que dan el agua a la vasija hasta que llegan los generadores diésel que vuelven a alimentar todo ello? Lo que se propuso es realizar una prueba de seguridad en los cuales, según se desacoplaba la turbina, según había el apagón, la energía cinética restante de la turbina era capaz de generar la energía necesaria durante esos 60 segundos para alimentar esas bombas de agua, ni más ni menos. ¿Vale? En esencia, parece bastante sencillo, ¿no? Parece bastante, bueno, podía funcionar o no podía funcionar. Para realizar la prueba, lo que se hizo es, aquella mañana, en torno a las 2 de la tarde, como os digo, se reducía la energía de los 3000 megavatios térmicos a 1000 con la intención de, bueno, preparar toda la prueba y pasar a los 700, en lo cual ya se simulaba un apagón, se desconectaba, se apagaban las bombas y todo, para poner la turbina en funcionamiento y abastecerlas. Alrededor de las 2 de la tarde se reduce la potencia y hay una llamada del despacho de electricidad que les decían que no se podía permitir en el país otra reducción de potencia hasta pasadas 10 horas. Porque, bueno, como bien sabéis, el contexto ponía en una energía bastante limitada, era necesario producir de forma barata y eficiente y las limitaciones por parte de la política o el gobierno eran bastantes. Así que se paralizaron los trámites y se quedó esa central funcionando a 1000 megavatios, de los 3000 que tiene de potencia nominal, se quedó funcionando a 1000 y se les prohibieron disminuir, ¿no? La prueba tenía que aplazarse 10 horas. Ese aplazo tuvo principalmente 2 consecuencias. Uno de índole muy humana y otro de índole mucho más científica. El primero y importante, el humano. ¿Dónde está el error humano? Las personas tienen un horario de trabajo, tienen un turno que cubrir. Al retrasar esa prueba hasta 10 horas, a las 12 de la noche se efectuaba el cambio de turno en el que los operarios que estaban preparados, que estaban concienciados y sabían de todo lo que había que hacer en la prueba, se van a su casa y entra el turno de noche. En ese turno de noche había gente muy inexperta que no sabía ni siquiera que se iba a enfrentar a esa prueba esa noche y ya pues se mascaba la tragedia. De hecho, el operario que realizaba la prueba, el encargado del movimiento de las barras de control, era un hombre llamado Leonid Taktunov, ¿vale? Todo aquí la chuleta, 24 años. O sea, creo que eran 24, no sé si eran 22, 24 años, tremendamente inexperto. A las órdenes de Diatlov, que era el jefe de turno en aquella época. Sí.
Eso fue uno de los principales errores. El segundo gran error, y este ya es de índole mucho más científica, como os digo, en la fisión del uranio, se producen muchas reacciones químicas, entre ellas la aparición del xenón. El xenón es un gas que actúa como veneno, atrapa los neutrones, ¿vale? Entonces dificulta que se pueda producir esa reacción en cadena. Todas las centrales nucleares tienen protocolos muy estrictos de seguir con total rectitud unas indicaciones que dicen que en cuanto aparece el xenón hay que dejar un mínimo de 24 horas hasta que desaparece, se disuelve o se quema dentro del reactor, ¿vale? Ese tiempo evidentemente no se respetó. Vosotros entended y pensad que lo que Diablo quería era conseguir hacer la prueba, firmar que eso estaba bien y haber cubierto ese expediente, ese papel que firmaron al principio que garantizaba que todo estaba en funcionamiento, poder decir que ya está todo hecho, no hemos mentido. Nadie nos va a pillar porque ya está todo realizado. ¿Comprendéis? Entonces tenemos una situación de operarios inexpertos, un jefe de turno y bueno, un responsable, un encargado que quiere llevarse muchos méritos por algo que no ha conseguido hacer. Y en general, un montón de chapuzas por medio que se fueron forzando, bypaseando niveles de seguridad, enclavamientos eléctricos para que no disparara de por sí la propia turbina, en un experimento que estaba jugando con la alimentación principal de agua. Ahora bien, aquí entro un poquito a terreno un poco más pantanoso. Voy a intentar simplificarlo todo mucho. En un reactor tenemos elementos que moderan la reacción para que sea lo que se llama supercrítico y tenemos elementos que ralentizan esa reacción para frenarlo. Como os digo, elementos que potencian la reactividad. El uranio, el vapor y prácticamente el calor, ¿vale? La temperatura. Elementos que frenan esa reactividad. Las barras de control, que es el elemento primario, serían como los frenos de un coche. Tenemos el agua, que se aporta para enfriar todo el sistema, y el xenón, que son, bueno, igual que el xenón, las barras de control que están compuestas de boro, que son venenos, paran la reactividad. Cuando se redujo aquella potencia, el xenón que se producía durante esas 10 horas se fue almacenando, porque a 100 megavatios térmicos se producía, 1000 megavatios, se producía xenón, pero no había suficiente reactividad como para quemarlo. Entonces lo que tienes es un núcleo envenenado, que se llama, o sea, completamente subcrítico, se iba a apagar, de manera hablando muy burda, cosa que no era rentable. O sea, más que no era rentable, inhabilitaba la prueba, la inutilizaba. Tenías un reactor que había estado durante 10 horas funcionando a poquito gas y se estaban produciendo esos gases, el xenón, que envenenaba todo. Cuando a las 2 de la mañana aproximadamente se intentó realizar la prueba, se redujo un poco más la potencia hasta los 700 megavatios y preparados todos para hacer la prueba, vieron que la potencia empezaba a decaer. 700 megavatios llegados hasta los 30. ¿Vale? O sea, completamente ridículo. El reactor estaba prácticamente apagado. No era suficiente ni de lejos como para que la energía que se producía, el vapor y tal, alimentaran esa turbina y probar nada. La prueba ya prácticamente había fracasado. Eso no se podía hacer así. Para el temor de volver a postergar la prueba por cuarta vez, llevaban 4 años intentando realizar esa prueba, se dijo, bueno, vamos a ayudar a todo esto. En primer lugar, se eliminaron las barras de control, ¿vale? 211 barras de control contaba la central nuclear desde su origen, se extrajeron hasta 205, es decir, tenías prácticamente camino libre. Se quedaron solo 6 barras de control introducidas en la vasija del núcleo, prácticamente nada que estuviera frenando la reactividad. Aún así, existía agua dentro de la vasija y existía todo el xenón que estaba inhabilitando que eso funcionase. Empezaron a subir potencia, llegaron hasta los 200 megavatios, ¿vale? De 30 pasaron a 200, sin barras de control. Pero la prueba necesitaba 700 para poder ser satisfactoria. No iba a ser posible. Aún así, decidieron seguir adelante y dijeron, se hace con 200 y vemos qué ocurre. Medimos la energía que somos capaces de producir con 200 y luego interpolamos y vemos cuánta sería con 700. Gran error, evidentemente. Lo que pasó entonces fue, con 200 megavatios,
se desconectó la energía. Las bombas de agua dejaron de aportar agua y el calor residual que quemaba la hacía evaporar. Se producía vacío, el vapor que era capaz de mover la turbina. Entended entonces ahora la situación. De los 3 elementos moderadores que teníamos, que eran las barras, el agua y el xenón, solo quedaba el xenón, que con todas las barras de control extraídas se fue quemando. Se fue quemando a un ritmo muy considerable, no había ningún tipo de freno. Y ahí es cuando realmente se desencadena la tragedia. La energía pasó, hay un parámetro, es muy famoso, se llaman el rango de excursión de potencia, que te dice cómo aumenta la potencia dentro de un reactor a nivel exponencial. Es decir, una excursión de potencia de 1 te dice que la energía va a seguir estable. Un rango de potencia de 1000 te diría que la energía va a aumentar 1000 veces su volumen actual en el plazo de un segundo, ¿vale? Se mide por segundos. 1000 es una exageración, o sea, un rango de excursión de 1000 volaría por los aires una central nuclear, que fue justamente lo que pasó. El xenón empezó a consumirse muy rápido, tremendamente rápido, y el rango de la excursión de potencia llegó hasta cifras altísimas. Pasaron de tener 200 megavatios a tener 500, al siguiente segundo a tener 1500 y en poco más de las siguientes milésimas de segundo a tener en torno a 30 y pico mil. Tenéis que entender que esa central estaba construida para operar a 3000 megavatios. Era una exageración. Cada molécula de agua que quedaba dentro de la vasija se convirtió automáticamente en vapor de agua. O sea, no quedaba nada, el xenón estaba completamente quemado y los neutrones tenían vía libre para desencadenar toda la reacción. ¿Qué ocurre? Por diseño, todas las centrales nucleares tienen un gran botón rojo de emergencia, que es el llamado SCRAM, es el apagado automático del reactor. Tú lo pulsas y todas las barras de control son insertadas en la vasija de forma inmediata. Y en ese preciso segundo fue cuando todo voló por los aires. ¿Por qué? Por un fallo de diseño que tenían los reactores RBMK, que es el famoso, bueno, no sé si lo conocéis, las famosas puntas de grafito que servían como elemento moderador. Ocurrió lo siguiente, la excursión de potencia era tal, o sea, se había disparado. Desde la sala de control se dio la orden de pulsar el botón de SCRAM, que en aquel momento, en aquellos reactores se llamaba el AZ4, y se inyectaron todas las barras de control. Cuéntame. Es AZ5. AZ5, puede ser AZ5, perdóname. El AZ5 introducía todas las barras de control de manera simultánea dentro del reactor. Con la salvedad de que nunca se pensó que aunque las barras de control son de boro, las puntas, es decir, la primera fracción que se introduce dentro de la vasija, es de grafito, que aumenta la reactividad. ¿Vale? Tienes una bomba prácticamente nuclear ahí armada que en cuestión de segundos está, bueno, multiplicando por 1000 su potencia. Es decir, cada fracción de segundo hacía aquello pues una bomba. Es que era una bomba nuclear, literalmente. Se introducen estas barras de control con lo que la punta de grafito, en su primer instante, la primera fracción de segundo que entra dentro del reactor, catapulta más aún la reactividad. Hace que las válvulas que activan eso, ese canal de vapor, exploten, revienten de la presión. Las barras de control ya no podían entrar y se queda en el reactor la punta de grafito, incluso dándole más reactividad a todo eso. La tapa de la vasija pesaba unas 1000 toneladas con todos sus pernos y cada barra de control pesaba unos 350 kilos. De la presión interior voló por los aires, permitiendo entrar oxígeno y juntándose con las moléculas de hidrógeno. Entonces tienes la explosión que voló por los aires, toda la contención, dejando pues todo el edificio hecho polvo realmente y todo descubierto y al aire libre. A partir de ahí se acabaron barras de control, se acabaron pues evidentemente cualquier elemento de moderación y tienes un núcleo radiando prácticamente sin control a la atmósfera libre y bueno, lo que sigue no os lo tengo que contar, ya lo sabéis. O sea, el desastre que supuso para todo el mundo fue brutal. No sé si, o sea, lo he contado un poco según me venía a la cabeza, no sé si ha quedado más o menos claro, no sé si algún tipo de pregunta, no sé, al final algo que tienes muy interiorizado tantos años no le das muchas vueltas, no sé si, bueno, si yo por mi parte yo diría que bastante claro, porque como tú, digamos que también tenemos familiares, digámoslo así, que saben lo que es trabajar en centrales nucleares y tú y yo en cierto modo lo hemos mamado. Efectivamente. ¿Celia? Sí, nada, ninguna pregunta, la verdad. Simplemente, pues, un poquito resaltar lo curioso
de que la Unión Soviética presumía de tener la energía nuclear más segura del mundo, la más avanzada tecnológicamente. Bueno, estamos evidentemente en mitad de la Guerra Fría y este contexto pues también desarrolla una carrera armamentística, una carrera espacial, una carrera tecnológica entre las dos superpotencias, está claro. Pero bueno, solo mencionar esas curiosidades y nada, y poner un poquito en contexto la situación. A partir de los años 70 es cuando se crea la ciudad de Pripyat, que es la que va a sufrir de manera más directa los efectos de la catástrofe. Y bueno, era una ciudad de gente joven, trabajadores, todos trabajaban de hecho allí en la central, la gran mayoría. Bueno, como muchas otras ciudades que fueron floreciendo en suelo soviético para alimentar de energía a tantas personas con las centrales nucleares, una más. Una ciudad bastante segura, pequeña, moderna, calidad de vida, buen tiempo y una población muy joven, ¿no? Eran todos trabajadores jóvenes. Sí, desde luego. Desde luego, desde luego. Además, todas con las casas típicas soviéticas, además, de lo que hoy día llamaríamos casas de protección oficial. O sea, casas públicas que daba el Estado, que eran todas iguales unas a otras, que las ofrecían. Y ahí se asentaron. Y la verdad es que poca gente puede decir que haya vivido por allí que todavía esté viva para contarlo. Hay muy poca gente. Sí, de hecho se estima, ¿no? O sea, siempre datos curiosos que llegan después de todo esto. Se estiman que prácticamente 40 y pico mil personas sufrieron el impacto directo de la radiación. Es decir, todas las ciudades de alrededor, incluso los países cercanos recibieron picos de radiación en sus medidores que hicieron alertar de, oye, algo está ocurriendo, algo está pasando aquí. Claro. Y vamos, un impacto brutal. Ahí es donde entra en juego, digamos, el problema que tenía la Unión Soviética, que es secretismo, sectarismo, es decir, todo lo que hacía el Partido Comunista era perfecto, no importaba que hubiera problemas, que ellos sabían que había problemas, clarísimamente. No importaban las mentiras y no importaba el hermetismo con tal de mantener la supremacía soviética en todos los campos, pero en el de la nuclear, que es el que nos toca. Correcto. Yo siempre lo he vivido desde un punto de vista en el que la información que me ha llegado a mí, no sé si históricamente acertado o no, era justo eso. O sea, daba exactamente igual lo que hubiera pasado. El principal objetivo iba a ser mantener que la Unión Soviética no había hecho nada mal. Los juicios que se celebraron en aquel momento intentaban exculpar lo máximo posible a cualquier directivo o dirigente político que hubiera dado alguna orden. Se intentaba achacar todo a que, bueno, esto podía haber pasado en cualquier sitio, cuando evidentemente no era así. O sea, se fueron destapando con el tiempo y con diferentes sucesos toda la cadena de mentiras que se habían contado, cómo se intentaba ocultar que sus reactores, los RBMK, tenían un fallo de diseño por esas puntas de grafito, por un tema puramente económico. O sea, eso se dijo, y había informes que ya decían que no era seguro, porque el elemento moderador de grafito, en primera instancia, aumenta la reactividad. Eso viene muy bien cuando en funcionamiento normal tú inyectas y sacas las barras de control y te permite tener siempre un remanente de energía, ¿no? A lo mejor en las occidentales actualmente, te pongo un ejemplo muy, muy burdo, no son datos reales. Para poder arrancar necesitas, yo qué sé, extraer 30 barras para después de recarga para volver a hacerlo subcrítico. Sin embargo, con una de grafito a lo mejor solo necesitas extraer 10. ¿Eso que te da? Bueno, pues energía más barata y en general, bueno, pues, producir más a menos precio, que en un país como era aquel, pues era deprimar mucho. Sí, yo creo que este secretismo y todo este hermetismo va a ser una de las causas principales de luego la desconfianza de la población también, de ese resentimiento nacional que va a surgir y los problemas que va a tener que hacer frente la URSS en los últimos años de vida que va a tener, ¿no? Un poco. Yo querría hablar también de cómo era este contexto histórico, dónde estamos, cómo son los 80 en la URSS, bueno, con Gorbachov empezando a gobernar y un programa muy distinto a otros líderes de reformismo, de aperturismo y de diferentes tipos de medidas que van a intentar reformar la Unión Soviética desde dentro, intentando no acabar con ella y manteniendo la unidad nacional, que le va a resultar un poco difícil. No, es bastante complicado. Es cierto que intenta
estas medidas que todos conocemos por el nombre ruso, que sería la perestroika y la glasnost, que de manera un poco resumida vendría a ser la reforma del sistema soviético bajo principios leninistas. Esta era un poco la idea. Era muy difícil plantear esto desde una óptica sí, leninista realmente, o sea, porque lo que buscaba y lo que pretendía cambiar no se podía hacer siguiendo lo que habían hecho otros líderes. Es cierto que intenta dar un nuevo paradigma, intenta cambiar todo el sistema, celebrar elecciones, pero con un único partido político. Es verdad que se podría presentar gente de manera, ¿cómo decirlo?, individual, es decir, independiente, que no me salía la palabra. Es decir, ahí se verá, por ejemplo, a Boris Yeltsin, que ya aparece por esta escena. No se presenta por el Partido Comunista como tal, sino que va por libre. Pero que es verdad que todavía en estas épocas pues quedará todavía mucho tiempo hasta que esto se produzca. ¿Cuál es el problema que yo le veo a todo esto? Bueno, aparte de que se hablaba de cierta transparencia informativa, que se supone que esa era la glasnost, que después de lo que había pasado en Chernóbil, mucha transparencia no hubo al respecto. Aparte de que se tardó como 5 días en evacuar Pripyat y otras zonas cercanas, lo que se conoce como la zona de exclusión. Son como 30 kilómetros a la redonda, si no recuerdo mal. Correcto, 30. Sí. Estamos hablando, claro, ya de fallos de gestión después del accidente como tal, que evidentemente pues, no informaron a la población rusa, tampoco ellos en un primer momento estaban bien informados, ¿no? Cuando el accidente ocurre, pues había rumores, se hablaban cosas, pero hombre, no se sabe una información muy detallada hasta yo creo que un par de días después, algo más detallado, ¿no? Que es cuando ya empiezan las evacuaciones y la presencia de militares, científicos y demás, y medios occidentales, que son los primeros que van a dar la voz de alarma a nivel mundial de lo que está pasando. Entonces yo creo que la URSS en estos momentos se va a ver un poco presionada por Occidente, primero porque va a tener que generar unas relaciones diplomáticas nuevas, pedir ayuda, una etapa de aperturismo forzado, por así decir, encima pues con un Estados Unidos en el que Ronald Reagan y después Bush van a tener que lidiar con esta nueva etapa con Gorbachev. Y bueno, la información va a llegar a través de medios occidentales en un primer momento, desde la URSS. Yo creo que información detallada hasta más o menos 20 días después no hubo. Sí, prácticamente el 14 de mayo es cuando de alguna manera tiene que reconocer Gorbachev que se les ha ido de las manos. Correcto, y algo que a mí siempre me ha resultado tremendamente irónico es que se intentó tapar un desastre que no podía taparse. Es decir, los picos de radiactividad fueron medidos en todos los países y las zonas, incluso aquí en España, llegaron a las playas de Gandía, picos y de radiación y veletas que llaman de unas dosis de, joder, ¿qué está ocurriendo? Y siempre se estimó que, bueno, muchas centrales nucleares se desalojaron porque al medir ese nivel de radiación y no haber reportado ningún tipo de incidente, lo primero que piensas es, hay una fuga, somos nosotros. ¿Vale? Una de las centrales nucleares más cercanas a Chernóbil, no recuerdo técnicamente el nombre, fue parada, igual que la otra, botón de scrum, en plan, desalojamos toda la central, tenemos algún tipo de fuga muy evidente a la atmósfera y se preparaban para lo peor, cuando evidentemente eso no era así. Por haber acallado este incidente, pues muchísimos países tomaron medidas y se empezó a investigar de una forma férrea, en plan, ¿qué está ocurriendo? Cuando desde la Unión Soviética siempre me ha parecido pues, irrisorio que se intentara ocultar. O sea, llegados a ese punto, es decir, la has cagado sobremanera, no intentes esconder ahora mismo los hechos. Pero bueno, llegó un momento, como bien dices... Los primeros que dieron la voz de alarma, o de los primeros, fue Suecia, que no es un país nuclear, que yo recuerde. Si no, corrígeme, Juanan. Pero... Pues no te sabría decir, no tengo datos de actualmente qué es lo que hay. Pero evidentemente... mucho menos en el momento aquel. Claro, por miedo, evidentemente, a una guerra nuclear siempre hay medidas para asegurarse de temas de niveles de radiación, etcétera. Por supuesto. Claro, ellos vieron que algo pasaba y pensaron, esto no es nuestro, por razones evidentes. Viendo un poco el curso del aire, dijeron, esto tiene que venir de la Unión Soviética o de algún país del telón de acero, porque esto no era normal.
Claro. Sí, de hecho ya 2 o 3 días después también, satélites del bloque occidental son los que captan imágenes ya como tal del reactor. Y bueno, el evidente daño que va a ocasionar radiactivo ya se lo pueden ir imaginando. ¿No? Lo que pasa es que desde la Unión Soviética los primeros días a la población, cuando empezaron a ponerse en contacto y a realizar las medidas que consideraban ellos preventivas, no consideraban de otra manera, pues ese desalojo de 3 días, ¿no? Ese mensaje a la población de no está pasando nada, está todo controlado, es una tontería. Bueno, pues todo esto que claro, que a una gente ignorante de cómo funcionan estas cosas y que además confía plenamente porque está ideologizada, pues es difícil convencerles de que luego a lo mejor es más grave de lo que parece, ¿no? Que luego también va a pasar eso, que cuando se ponga de manifiesto la gravedad de la situación, la gente no se lo va a creer. Claro. Sobre todo siendo, como lo era hasta entonces, una energía que todo el mundo subestimaba. Es decir, quiero decir, es nuclear, ¿qué tiene de malo? ¿No? No había ocurrido nunca nada antes, se trataba con muchísimo descuido a nivel, incluso a nivel técnico, los edificios, la contención que tenían era la única contención primaria muy sencilla, quiero decir, poco más que una pared normal y corriente de hormigón. No había ningún tipo de precaución, no había medidas, se subestimaba mucho todo. Era una forma barata de producir energía y no se tenía nada más en cuenta. No, desde luego. Aquí quien entra en juego, hay 2 personas que entran en juego, por lo menos que tienen una gran importancia en todo esto, al margen de Gorbachov, que sería, digamos, el tercero en discordia, porque es, digamos, el jefazo, el secretario general del Supreme, el Presidium soviético, que sería Gorbachov. Estaría Valery Legasov, que es un reconocido científico soviético que estaría al cargo para solucionar este problema, digamos, dentro de lo que él dirigía o estaba dentro de lo que era el Instituto Kurchatov de Moscú, y Boris Sherbina, vicepresidente del Consejo de Ministros de Gorbachov entre 1984 y 1989. Es cierto que Sherbina no tenía formación en lo nuclear, o sea, él se encargaba dentro de lo que era la energía, se encargaba de todo esto, pero él no tenía preparación nuclear. Esto tampoco debería ser raro, podría haber estudiado quizás otro tema o cualquier otra cuestión, es decir, podría haberse encargado de, yo sé, de una central hidroeléctrica o cualquier otra cosa y no tener formación nuclear necesariamente. Pero, claro, aquí el problema es, bueno, el nivel de radiación es similar a cuando te haces una radiografía. Que dices, ¡ostras! Sí, ya digo, se intentaron acallar demasiados datos ridículos. No, desde luego. Y luego, claro, llega Legasov y les dice, no, oigan, esto es muy gordo, no podemos, o sea, tenemos que actuar ya. Por tanto, ¿cómo se intenta actuar en un primer momento contra esto? Evidentemente con un secretismo brutal, pero... El secretismo es la base de esta cuestión. Sí. Dentro del secretismo, ¿qué se hace para acabar con el problema? Pues una vez habiendo detonado todo el edificio, a la mañana siguiente ya se empezaron todos los planes de emergencia. Teníamos el siguiente problema. La zona cero, quiero decir, el propio edificio de contención volado por los aires dejaba el núcleo al descubierto. Una radioactividad impresionante, como nunca antes en la historia de la humanidad. Tenías una bomba prácticamente nuclear, un núcleo fundido, emitiendo neutrones y radioactividad a todo lo que daba, o sea, descontrolado completamente. Para poder paliarlo, en primer momento, lo que se planteó y se hizo de manera ineficiente, llamar a los bomberos. algo tan sencillo como, sí, había habido una explosión, había habido un incendio, lo primero que se hizo, las primeras horas, llamar a los bomberos. Unos bomberos que con total desconocimiento acudieron al sitio con ningún tipo de protección a apaciguar y apagar todos los fuegos que eran posibles. Esto, pues, evidentemente dejó grandes daños en todos ellos, prácticamente toda la brigada de bomberos y todo el cuerpo murió días más tarde. Como acciones, digamos, ya más serias, más severas, se propuso lanzar
desde el aire, una vez que se había demostrado que toda la zona era completamente dañina, con helicópteros y con cualquier medio aéreo que fuera posible, se llegaron a lanzar hasta 4.000 toneladas de plomo y arena sobre el reactor, porque evidentemente lanzar agua no iba sino a empeorar las cosas, ¿vale? Iba a ser completamente ineficiente. Tenemos que tener en cuenta la temperatura que había allí. Se lanzó arena y plomo para intentar mitigar todo aquello. Gran problema. Algo que poca gente conoce es que la radioactividad, los rayos gamma en esa densidad, a ese nivel, queman los circuitos electrónicos. Los queman, los funden. De tal forma que cuando los helicópteros pasaban por encima del edificio del reactor, la propia columna que quedaba sobre el núcleo les hacía desestabilizarse, caían los helicópteros, la centralita se volvía loca y había accidentes aéreos por intentar apaciguar eso. Creo que incluso llegaron a morir algunas personas pasando un helicóptero por encima, se perdían todos los controles electrónicos y caían. Así que se cae hizo literalmente el helicóptero. Correctísimo, correctísimo. Se hizo desde más altitud hasta llegado el punto en el que se dijo, esto no sirve, ¿qué podemos hacer? Y se pidieron rovers lunares, pequeños dispositivos que habían estado probándose para la carrera espacial y armamentística, que eran capaces de soportar esa radiación y tal, de forma de control remoto para echar los propios escombros que habían quedado en la primera azotea del edificio encima del boquete que había quedado del núcleo para taparlo. Lo que se necesitaba era tapar de la manera que fuese esa salida libre a la atmósfera. Evidentemente tampoco fue suficiente, los rovers fallaron y entonces ya se propuso de las últimas acciones que se tomaron, prácticamente heroicas, pequeños grupos de trabajadores con las máximas protecciones de los trajes que había por la época, y tampoco eran muchos, en periodos creo que era de 1 minuto subir a la azotea, 1 minuto de poder empujar los escombros que quedaban ahí dentro del hueco sin asomarse a la barandilla. Claro, era muerte, prácticamente muerte instantánea. Y en pequeñas tandas de 1 minuto la gente pues daba sus vidas para echar un par de piedras encima del hoyo. Al margen de eso, una cosa que siempre se contó mucho es que tenemos un núcleo que se está fundiendo a una temperatura brutal y que se va enterrando en su propio suelo, teniendo en cuenta que debajo de ese suelo había pozos acuíferos, había un montón de sistemas de regadío que abastecían pues todos los campos y agricultura de la zona. Teníamos pues un montón de capas que ya escapaban del control, digamos, de lo que era del hombre. Y hubo varios bomberos que, incluso una brigada, esto ya no lo tengo del todo claro, que construyó en tiempos récords debajo del suelo, haciendo unos túneles, escarbando, un intercambiador de calor que frenara el avance de ese núcleo y refrigerara desde abajo, con una especie de radiador, todo ese sistema para evitar que pues hubiera un desastre mucho mayor, mucho mayor. Esos fueron hasta donde yo sé y hasta donde me alcanza la memoria. Ya te digo, esto lo cuento muy por encima, no toméis nada 100% cierto de lo que fueron las medidas que se tomaron en primera instancia, las primeras semanas y días. Yo te quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué hubiera pasado o cuál sería el alcance, tú crees, si hubiera sido el problema mayor que evitaron, como tú has dicho, muchas personas? Pues tienes que tener en cuenta que la radioactividad, incluso a día de hoy, en la zona sigue propagándose. El gran problema que se enfrentaban ya no era lo que tenían actualmente, sino hasta dónde podía llegar. El agua se filtra por la tierra y va a permanecer esa tierra irradiada pues prácticamente el resto de su vida como está siendo ahora. Si tú tienes esos pozos acuíferos, todo el sistema subterráneo de galerías de agua, pues llegando hasta donde prácticamente nadie conoce, ¿no? Estamos hablando de capas muy internas en la Tierra. ¿Hasta dónde llega esa extensión? Pues el resto del país, otros países quizá. O sea, puede llegar en cierto momento al mar. O sea, hubiera sido tremendo si todo aquello resultase contaminado. El gran problema es no saber hasta qué punto ha llegado esa radiactividad, porque los espolones, las veletas de viento, sí que podían medir las nubes de radiactividad donde iban, lo que llaman la pluma, ¿vale? Y cómo, pues aquí en España, por ejemplo, llegaron plumas de radiactividad puntuales
de decir, hostia, ¿qué está ocurriendo? Tenemos radioactividad en el ambiente, esto es dañino para las personas. Ahora tú imagínate el aire, que bueno, más o menos, digamos, no tenemos barrera hacia arriba, es fácilmente disgregable o diseminable. Si fuera todo subterráneo, todo el terreno hasta saber dónde hubiera quedado contaminado. Es vamos, una exageración. Los 30 kilómetros que se hablaban de zona de contención no hubiera sido nada. Se estimaba que habría que haber hecho un radio de 750 kilómetros alrededor de Chernóbil. Es decir, pues gran parte del país ya fuera, ¿no? Es en plan zona cero total. Esa radioactividad hubiera enfermado, como digo, los campos, cultivos, todo hubiera sido inservible, población humana, el ganado, las vacas, todo contaminado. Es tragedia hasta donde quieras asumirla. Porque... Entiendo que si uno de los reactores hubiese petado, evidentemente los otros tres que están al lado uno de otro, también lo hubieran acabado haciendo. El desastre... No tiene por qué. Ahora te lo cuento. Pero bueno, vale. No quería contarte. Vale. Culpa mía entonces. Nada, un poco mi reflexión era si esto hubiera sido mucho más gordo de lo que estás comentando, ¿se podría haber llevado a lo que hoy día llamamos Europa Oriental por delante? A ver, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Es hacer ahí una especie de injerencia de lo que pueda haber podido pasar. No lo sé. Es posible que sí. Pero, claro, es que ¿a qué te refieres con mucho más gordo? Evidentemente las repercusiones fueron brutales y... Como sí, ya bien sabes, el resto del mundo, después de esas negociaciones diplomáticas, acudieron a la ayuda de poder sofocar ese desastre porque nos íbamos todos detrás. Evidentemente lo que había que hacer era taponar ese núcleo, refrigerarlo, taparlo y apagarlo, ¿vale? Con todas las consecuencias que tenía el que eso no fuera así. Pero ¿por qué te digo que a los otros no les hubiera ocurrido nada? Por una sencilla razón, o sea, la explosión que hubo es... De hecho, ahora que lo comentas, es muy habitual. A mí me dicen mucho el hecho de, ¡hala, tío, trabajas en una central nuclear y no te da miedo que explote! Eso es una... No te preguntaría lo mismo. Sí, o sea, con total respeto os digo que eso es una estupidez, evidentemente. Lo que produjo la explosión no es muy diferente a las explosiones que pueda haber en cualquier sitio, cualquier sistema industrial. Cuando, recordemos, estaba esa vasija a una presión brutal de haber evaporado hasta la última molécula del agua y haberla convertido en vapor a presión, que fue lo que hizo que la contención saltara por los aires. Hay que tener en cuenta los elementos que había dentro de esa vasija. Una vez que eso quedó expuesto, se añadió a esa reacción de reventar un edificio por sobrepresión interior, se le añadió rápidamente oxígeno en la atmósfera y se juntó con las moléculas de hidrógeno, que lo que hicieron fue una simple explosión de hidrógeno. ¿Vale? Digo simple, el petardazo fue brutal, sí. Pero no fue algo de naturaleza, ¿cómo decirlo?, nuclear. No fue una reacción que hiciera fuego o que detonara sus moléculas o produjera... No, eso fue oxígeno, fue una explosión como puede ser en cualquier edificio que se prende fuego y llegan los bomberos a echar una puerta abajo y del contraste de gases pues hay una deflagración. Fue exactamente lo mismo. Por eso te digo, los otros reactores no se vieron afectados porque, bueno, no tuvo nada que ver con una bomba propiamente dicho, ¿no? Sí a niveles de radioactividad y de reacción pues, atómica, ¿no? Eso estaba emanando una cantidad de energía brutal que no era capaz de contenerse, pero no había peligro. O sea, tú estabas allí y, de hecho, lo que impactaba era que un edificio aparentemente en ruinas era invisible todo lo que estaba produciendo. Por eso la gente entraba ahí sin saber muy bien qué estaba ocurriendo. Por eso los helicópteros sobrevolaban el edificio con total normalidad hasta que de repente todo fallaba y el piloto recibía una dosis pues como 10.000 veces mayor de lo que debería haber sido una radiografía, como contaban, o cosas por el estilo. Era aparentemente inocuo, pero porque no era visible, pero no es cierto. No había fuego, no había... lo hubo en el momento de la deflagración, sí, evidentemente, claro. Pero aparentemente normal, unas ruinas de edificio. Y la gente es algo que le costó mucho comprender y
asumir, intentaban taparlo, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo estos picos si no ha ocurrido nada, nadie ha reportado nada? Allí también tenían la falsa esperanza de, esto está aislado del mundo, está en nuestro territorio, en la Unión Soviética, vamos a callarlo todo. Pero pues, evidentemente no, no se pudo. No, desde luego. Al final, por ejemplo, con lo que pasó con los liquidadores, que una buena parte eran soldados del Ejército Rojo. Soldados. Es decir, que les daban a elegir 2 años en la guerra de Afganistán, que las estaban pasando canutas, o 90 segundos en la central de Chernóbil. Muchos no dudaron en qué escoger. Correctísimo. Sí, además del pago económico, claro, ellos les pagaban bien y cuanto más cerca del reactor, más dinero recibían. Más vodka, que además tenían la creencia de que el vodka quitaba la radiación, por así decirlo. Sí. El vodka puede con muchas cosas, pero no sé si con tantas. Sí. Es lo que comentaba, había bastante desprecio por la energía nuclear, se subestimaba mucho. Ya en los tiempos de... Desconocimiento, claro. Correcto, en los tiempos ya de Marie Curie, cuando empezó todo esto, hubo una creencia que se llevó por delante la vida de muchas personas, y es que el radio, ¿vale? El radio era en pequeñas dosis beneficioso para el cuerpo humano. No sé muy bien si esto fue, de las creencias de que Superman tenía poderes activos. Es muy fácil cuando desconoces algo que te vendan la moto, ¿no? Mira, esto es lo perfecto. Y durante un corto periodo de tiempo, las prendas de bebés de lana las personas recién nacidas se irradiaban con radio para que crecieran sanos y fuertes. Malformaciones, tumores, una desgracia humana, o sea, por culpa de algo tan ridículo que es el desconocimiento. A alguien se le ocurre decir, pues yo te vendo lo mismo que mi competidor, pero esto ha sido tratado con radio al 2%, esto va a hacer que tu bebé nazca sano y fuerte. Pues, al hoyo. Joder. Se han hecho verdaderas atrocidades. Ahora mismo, si queréis que comentemos, si os parece interesante un poquito las repercusiones de lo que ha sido eso y lo que ha supuesto para el mundo occidental a día de hoy, ha habido cantidad de toma de decisiones, de remodelación, de cambios estructurales en los reactores, de contención. Y de hecho, tengo preparado una de las cosas que me molaría enseñaros, más curiosas y que representa mejor esa filosofía de, ante todo, vamos a aprender como humanidad. Ante todo, vamos a tener siempre un plan B. Y son estas cosas de aquí, no sé si lo vais a apreciar bien en pantalla. No sé, a lo mejor tú, Nacho, si alguna vez te lo contó tu padre, no sé si sabes lo que son. No, ahora mismo no caigo. Mira, uno de los grandes problemas que hubo en el reactor fue que las barras de control no pudieron inyectarse y se quedó, como os conté, esa pequeña punta de grafito introducida parcialmente, pero la barra de control nunca llegó a hacer de elemento moderador. Los venenos no captaban nada. Entre muchísimas otras medidas de seguridad, actualmente las centrales cuentan con esto. Es, en última instancia, el máximo elemento de contingencia que existe. Por la parte superior lleva 4 conectores eléctricos y esto queda puesto encima justo inmediatamente superior de la barra de control. De tal forma que llegado el momento en el que una barra de control no pudiera inyectarse en el núcleo, esto lo aseguraba sí o sí. Tenemos accionador eléctrico, a ver si lo puedo poner para que lo veáis en cámara, ¿vale? Accionador eléctrico con sus 4 pines, una cámara de, voy a decir pólvora, no sé exactamente lo que es, ¿vale? Una cámara que dinamita y luego un muelle, ¿vale? Un muelle brutal, o sea, estamos hablando de que este muelle puede levantar a lo mejor un camión, ¿vale? Y este es el pistón de accionamiento que haría que toda la barra entrara sí o sí a la fuerza. Evidentemente estos ya han sido detonados, ¿vale? De hecho, fueron detonados en 2001, ¿vale? Ya se marcaron, son inútiles. Esto es un pistón que actúa, está metido.
¿vale? Y se suelen utilizar mucho en la industria como elemento decorativo en las mesas de los jefes y tal, porque tienen no, es una forma bonita de recordarte que por muy mal que estén las cosas, siempre tendremos una red sobre la que caer, ¿no? Es una filosofía un poco es algo curioso, o sea, es una estupidez a fin de cuentas, pero cuando se detonaron, mi padre me la trajo de la nuclear y siempre me ha parecido muy bonito tenerlas. Tengo 2. Y ya os digo, hasta ese punto llegaron las consecuencias de lo que se llama la experiencia operativa. Una vez hay algún accidente en una central nuclear, todas las del mundo, eso es algo pues bastante significativo, son informadas, trabajan como un equipo, comprendiendo qué ha pasado, qué pudo haber ocurrido, si nosotros nos afectaría eso, podemos mitigarlo, Ya han funcionado siempre la industria nuclear en este sentido, pues intentando buscar el máximo de seguridad posible bajo cualquier concepto, fuera de mentiras, fuera de costes económicos, fuera de todo. Cuando pasó de Fukushima, todas fueron sometidas a examen de cómo estamos a nivel sísmico, nos afectaría la erupción de un volcán, un tsunami, todo, o sea, todo lo que os podáis imaginar. Cuando aquí en España, no sé si lo recordáis, hace años, el Greenpeace asaltó la central nuclear de Cofrentes. Sí. Se remodeló, para empezar, toda la dirección de seguridad física de la central nuclear de Cofrentes, pero en todas las del mundo se fue notificado con un informe al segundo de todas las acciones que fueron tomadas, cómo se asaltó el establecimiento, qué hicieron, cómo burlaron las medidas de seguridad. Greenpeace lo que quería era poner de manifiesto que la central nuclear de Cofrentes no era segura. Y bueno, les cueza a quien les cueza, lo demostraron. Demostraron que alguien con, prácticamente herramientas rudimentarias, no sé hasta qué punto queréis que profundice en esto, no sé si es irnos mucho del tema, era capaz de burlar la seguridad de toda la instalación. Es un debate, desde luego, porque se supone que con Chernobyl se puso en tela de juicio la energía nuclear, cosa que antes no se había hecho, porque claro, tampoco se decía, a ver si se sabía que existían las armas nucleares, evidentemente, que fueron denotadas en el 45 para acabar la Segunda Guerra Mundial, que ha habido pruebas en muchos sitios, pero claro, nunca se pensó en la posibilidad, es lógico, es decir, no piensas en los problemas hasta que no ocurren. Hasta que pasan. Ahí está. Es lo que en ciberseguridad, que es el campo al que realmente me dedico yo, se conoce seguridad por oscuridad. Si nadie sabe que está ahí, estoy seguro. El problema es que tú tampoco sabes que está ahí. En ciberseguridad lo que se trata es de ir cerrando puertas que aún no sabes que están abiertas. Es un gran dilema y un gran problemón. No, desde luego que pasó lo de Greenpeace, porque yo me acuerdo de aquello, que fue como un jarro de agua fría, como diciendo, ¿cómo estos tíos se han podido colar? Sí, porque, os lo resumo muy brevemente, tampoco quiero dedicar mucho tiempo. Es grupo de 46 personas, si no recuerdo mal. 6 de la mañana. Asaltan desde la zona este, ¿vale? Esto no lo toméis con mucho rigor, creo que desde la zona este, desde el monte, la instalación con radiales, ¿vale? Con radiales en mano, cortando las verjas del alambrado. Hay varios niveles de seguridad, varios alambrados. Cortan la primera, acceden, cortan la segunda y desde aquel momento, pues evidentemente se da el aviso de desalojo de la población. Está siendo asaltado, puede ser un ataque terrorista perfectamente que pone en riesgo pues la seguridad de todos. Yo de este incidente he de contar que, aunque el objetivo de Greenpeace, nadie pone en juicio que no fuera el poner de manifiesto que no era seguro, las formas de hacerlo fueron, pues tremendamente... No sé cómo expresarlo. Tremendamente poco éticas, ¿vale? O sea, tenían a sus niños viendo desde Cofrentes, el pueblo de al lado, la acción a las 6 de la mañana, sentados en barandillas. Se desalojó todo, llegó la alarma pues a Valencia, acudió el ejército. Una de las cosas que muy poca gente sabe y conoce es que realmente por parte de la dirección de Cofrentes se les permitió entrar por miedo a, ¿vale? Esto trae muchas consecuencias. En primera instancia, cuando se corta esta primera alambrada,
El pobre hombre de seguridad que estaba allí encargado ya, pues se nota, se da la alarma, acude seguridad física a la zona, llegan los perros, llegan los patrol y ya desde dentro intentando disuadir de no hagáis esto, tal, no podéis, propiedad privada. Se pone el hombre en la alambrada, ¿vale? Y con la radial, pues prácticamente cortaron al hombre por la mitad. No llegaron a matarlo, pero estuvo hasta 6 meses ingresado, ¿vale? Eso es algo que muy poca gente conoce. Y dices, ¿cómo Hostia, es posible yo tampoco lo sabía. Pues, o sea, eso fue así, o sea, llevaban radiales con un grupo electrógeno de mano, cortando la alambrada, hicieron un tajo prácticamente pues en diagonal, desde el hombro hasta la cintura del hombre, pues no lo mataron, lo cortaron por la mitad de milagro. Una vez estaban dentro, ¿qué haces? Sueltas a los perros, que los maten, disparas, son civiles, no puedes, no debes. Encima iban a grito de somos de Greenpeace, somos de tal, y ahí se puso muy de manifiesto que en caso de ataque terrorista no se sabía cómo actuar. Fue el verdadero dilema. Se dio la orden desde sala de control de si estas personas, este grupo que dicen ser civiles, porque bueno, no hay que perder un poco el norte. Si alguien se pone una camiseta de Greenpeace y dice, no, soy de los buenos, y luego no es de los buenos, te la comes, ¿sabes? O sea, si luego debajo de la de Greenpeace va pues, un cinturón de C4, a ver qué ocurre. No lo puedes asegurar. Se dio la orden de que si se intentaba ir hacia el edificio del reactor, se retuviese, se apaciguase la revuelta como fuera posible. Nunca se llegó a saber qué hubiera pasado, ¿vale? Pero las órdenes fueron de estas personas no van a acercarse por seguridad nacional, porque si vuelan la estructura, ¿qué hubiera pasado, no? Se dirigían a las torres de refrigeración, se vio, se les escoltó, pues un poco ridículo desde mi punto de vista, ¿no? Imagino a todo el cuerpo de seguridad física escoltando a esta gente hasta las torres, se encaramaron y ya pues llamaron a las autoridades que sí que podían tener acciones legales, porque bueno, seguridad física era Prosegur o Securitas, ¿no? No sé qué cuerpo habría, ¿no? Pero claro, ahí es cuando nacen las... no puedo matar a alguien, no puedo sacar el arma y dispararles. O sea, seguramente vaya a la cárcel yo. ¿Qué hago? Y todo el mundo congelado, sin saber cómo actuar, sin saber cómo reaccionar. Y eso fue uno de los grandes problemas que hubo. Los accesos que no estaban debidamente tapados, cómo consiguieron llegar con relativa facilidad hasta lo alto de las torres de refrigeración, cómo hicieron prácticamente todo a sus anchas. Uno, porque se medio permitió sin tener que usar la fuerza bruta. Dos, porque las instalaciones evidentemente no estaban preparadas para resistir un asalto terrorista por parte de Greenpeace o de quien sea. Y bueno, las consecuencias que hubo a nivel de todas las nucleares del mundo, que era por esto por lo que salía este tema, fueron brutales. O sea, todas tomaron medidas prácticamente al día siguiente. Al día siguiente. Y así queda pues esa perla de curiosidad, de sabiduría de lo que ocurrió. No, muy interesante, desde luego. Sí, habría que mencionar un poquito también, yo creo, un poquito las consecuencias físicas, qué es lo que pasaba, ¿no? Cómo actuaba esa radiación en tu cuerpo a grandes dosis, luego también a menores dosis, ¿no? Cómo eso se queda impregnado genéticamente durante varias generaciones en muchas poblaciones cerca y no tan cerca, pero bueno, donde el alcance de la radiación llegó. Y también un poquito, pues, cómo en el medio ambiente, cómo también en los seres vivos, en los demás. Sí. ¿Cómo fue esto, no? En plan, había un testimonio de un libro muy famoso, que yo creo que es el más famoso de Chernóbil, que es el de Voces de Chernóbil, que es una recopilación de testimonios bastante antigua ya. Yo me leí hace un tiempo y decían algo así como que hablaban directamente de los síntomas directos, ¿no? Que eran como que les brotaba sangre de la nariz, de los oídos, de la boca, te picaba la garganta, los ojos también te picaban, notabas un pitido constante en los oídos, ¿no? O sea, te estabas literalmente muriendo. Correcto. Envenenado. Eso se debe a nivel, las consecuencias físicas más evidentes se comprenden una vez que sabes qué es la radiación gamma, ¿vale? Radiación gamma, longitud de onda tremendamente alta, son como pequeñas balas invisibles que atraviesan tu cuerpo y lo queman. Zona que tocan, zona que dejan dañada molecularmente.
sin regeneración, como puede ser pues, un corte. Tú te haces un pequeño corte en la mano, a ver, si te cortas el brazo no te nace uno nuevo, pero vamos, si te haces un pequeño corte, pues las plaquetas, los glóbulos blancos van a cicatrizar, van a hacer que la sangre, la fluidez, bueno, lo que todos podemos entender. El problema de la radiación es que daña los glóbulos, ¿vale? Te deja pues, secuelas automáticas de absorción, primero, de esos componentes que se quedan en tu cuerpo ya para el resto de la vida, que es cuando se conoce como que una persona ha quedado irradiada, ¿vale? Y los órganos internos te los destroza, ¿vale? Todo lo que sea pulmones, corazón, hígado, riñones, quedan prácticamente inutilizados. A partir de ahí, pues, nacen los tumores, las metástasis, pero eso es, digamos, a posteriori. En primera instancia, una de las cosas que siempre recomiendan desde protección radiológica es como el remedio, ¿no? Para poder evitar la absorción de esa radiación, es que tomes pastillas de sodio. La tiroides, el órgano que tenemos como la tiroides, es la encargada de absorber esa radiación y bueno, dejarla en el cuerpo haciéndote polvo. Se toman pastillas de sodio para saturar la tiroides de radiación buena, ¿vale? Tenéis que entender que esto es muy simplista, algo completamente sintetizado para poder entenderlo, ¿no? La radiación buena con el sodio y ya no captas ningún tipo más de radiación, con lo cual la que pasa por tu cuerpo puede dañar puntualmente tus órganos, pero no te la quedas contigo. Esto muestra síntomas, pues eso, como pequeñas o grandes hemorragias internas, oídos, boca, sangre, o sea, moratones. Mucha gente, no sé si alguien lo contaba, yo no me he leído, la verdad, el libro que comentabais, La voz de Chernóbil. Seguramente hubiera muchos moratones en el cuerpo de una persona. Y principalmente el gran riesgo que tienes al recibir esa dosis es irradiarte y ser, digamos, ya portador de esa radiación para prácticamente el resto de tu vida. Es ahí donde viene la segunda parte que comentabas, Celia, de en animales, ¿no? En ganados y tal. ¿Qué hubiera pasado? Volvemos a lo mismo. Si ese terreno, esa tierra que aún a día de hoy ves a la gente en los documentales ir con los medidores Geiger, estos que van ahí y escucha como las interferencias del... y ves como la aguja se mueve y dices, hostia, el suelo está emanando aún radiación. Que han pasado 40 años, no jodas, o sea, ¿qué ha ocurrido aquí? Y ves esas catástrofes, pues hubiera sido exactamente igual con los animales. Tú piensas, si una vaca se come o bebe de un agua irradiada o hierba, o la propia vaca recibe una dosis de radiación, esa carne va a ser procesada, si al final es para consumo humano, te la estás llevando. Igual que pasaría con los peces, bueno, es el gran dilema siempre de... objeto. Claro, efectivamente, o sea, es el dilema siempre aún lo tenemos a día de hoy, la naturaleza, el medio ambiente, hay que cuidarlo. Todos los residuos, por ejemplo, de mercurio o vertidos tóxicos que se echan hoy en día al mar, que parece que es algo como que, no, bueno, pero eso no pasa nada, no, es mentira. O sea, nuestro cuerpo humano, igual que en el de los peces o los mamíferos, el mercurio es un metal pesado que nunca se puede llegar a digerir ni a sintetizar. Si vosotros... seguro recordáis los termómetros que nos ponían de pequeños, de las bolitas de mercurio cuando se rompían y se hacían bolitas y era todo tan bonito y tal. Si por una de esas en algún momento llegasteis a tragaros esas bolitas de mercurio, esa bolita sigue intacta en vuestro cuerpo. O sea, no va a haber manera de eliminarla ni de depurarla de ninguna de las formas. Con la radiación pasa exactamente igual, ¿vale? Es algo que se va a quedar contigo siempre y te va, pues, a ocasionar, pues vamos, ni te digo el tipo de problemas que puede tener, partiendo por los más evidentes: cáncer, metástasis, órganos internos dañados, una muerte que seguramente no sea bonita ni de ver ni de experimentar para nadie. Sí. Esto me gustaría también que hablásemos un poquillo de lo que sí que se va a adaptar a estos niveles de radiación, porque, bueno, evidentemente hay un ecosistema que sigue viviendo, que se está apoderando, un mundo silvestre que se está apoderando de la antigua ciudad, al margen de que esté radiado, y luego hay otros animales que directamente suelen vivir en condiciones de radiación extrema, los extremófilos, los tardígrados, algunos, el anisakis también, algunos animales que se han encontrado ahí cerca del antiguo reactor y que se han adaptado a esta vida, ¿no? Que sí que pueden vivir con ello sin ningún problema para su propia salud. Eso se le conoce como la paradoja de Chernóbil, que paradójicamente se supone que algo que tendría que eliminar todo símbolo de vida, paradójicamente en ciertos organismos o en ciertas personas
ya de edad avanzada, que esto es algo que a mí me flipó. De repente están con vida, hacen vida normal, pero los niveles de radiación que hay allí son incompatibles, en teoría, con la vida. Con eso, sí. Sí, algo, imagino, sé, creo a lo que te refieres, este matrimonio, ¿no? Tan mayor que hay allí viviendo, que ha sido siempre tan famosos, porque van a preguntarles, ¿por qué ustedes no se han ido de aquí? Y tan panchos te responden, llevo viviendo aquí toda la vida y no me voy a ir. Estoy bien. Correcto. Y ves como el hombre, lo vi hace ya unos años, tienen un pozo, el pozo completamente irradiado, ese agua es pues altamente radiactiva, pues baja su cubo cada mañana, coge agua y la beben en la familia, o sea, él y su mujer. Y siguen vivos. Es algo que la medicina no ha conseguido explicar, igual que los organismos que, como decías tú, Celia, se han adaptado. La verdad es que no soy zoólogo, la verdad es que se me escapa, ya es un tema, un campo que no controlo, no sé, no me explico cómo ha sido posible eso, igual que pues mucha gente no imagino no lo tendrá del todo claro, pero vamos, lo que aparentemente parece imposible se ha conseguido también. Sí, claro. No, curioso. Estos son los que han sobrevivido, pero claro, los que no lo han hecho, y aquí empieza la controversia con el número de muertes, es que oficialmente el gobierno soviético decretó que solo había habido 31 muertes. Correcto. Sí. Y oficialmente esa cifra sigue inalterada. Sí. A día de hoy, o sea, oficialmente por la Unión Soviética, ese accidente solo hubo 31 muertos. Cosa que evidentemente, pues... Yo entiendo que sea difícil, o sea, yo creo que es difícil medirlo y que, bueno, pero que está claro que la radiación llegó a Bielorrusia, a Suecia, a Ucrania, a Rusia, a todas partes y a muchos otros lugares también de Europa, pues es evidente, ¿no? Y luego es verdad que es difícil medir esto de las muertes, porque igual las muertes más directas sí, pero luego todas las personas que trabajaron allí durante 6 meses, a lo mejor, liquidadores, biorobots, toda esta gente, soldados, que luego murieron. Claro, deberían incluirse, yo creo que no son causas naturales, evidentemente. No, yo estoy de acuerdo, o sea, realmente es incuantificable, realmente saber el número de muertes o bien por causas directas de los liquidadores, de toda aquella gente que se expuso de cerca a lo que fue el accidente, a directamente si te ha producido a lo mejor un cáncer por vivir en Bielorrusia, en algún sitio de Ucrania, en Rumanía o en algún país cercano a la extinta Unión Soviética. Claro, realmente esto es muy difícil de cuantificar y de saber, pero es verdad que se sabe que se multiplicaron por 78 el número de cánceres y de cosas por el estilo, es decir, una barbaridad. Sí, yo entiendo que es muy difícil, pero de ahí a decir que solamente hay 71, o sea, 71, no, 31 muertes oficiales, es una mofa. Sí, desde luego. Sí, además de que esto es verdad que lleva su tiempo, igual se tiene que medir de otra manera, más generacionalmente, no son los efectos inmediatos, ni mucho menos, y se tardan años en cuantificar, pero bueno, hombre, evidentemente hay razones de sobra para pensar que 31 muertes es una barbaridad, es una locura eso. No, desde luego. Yo diría que, a ver, si a menos que queráis mencionar alguna cosa, realmente podríamos hablar de las consecuencias, digamos, finales o hacer algún tipo de reflexión, si os parece bien. Sí, por supuesto. De hecho, yo, si me espero no poner eso en un aprieto, igual que vosotros me preguntáis, tendré una pregunta que nunca he sabido achacar. ¿Vosotros creéis que históricamente o políticamente el incidente de Chernóbil fue lo que supuso la erradicación de la Unión Soviética? Bueno, me gusta. Pregunto, con desconocimiento total, yo sé que hubo... Es difícil también, es difícil. Claro, es completamente difícil, pero yo sé que hubo pues muchas relaciones políticas y diplomáticas con, bueno, lo que pedía el mundo occidental era bastante tajante. Un poco abandonar, si no me equivoco, pues la ideología que tenían y sobre todo el cierre de esos reactores RBMK con esos fallos de diseño por ser baratos, ¿no? Directamente. Pero no sé si toda la inversión que hubo que hacerse, si todo el impacto político y social y mediático que tuvo, digamos, la Unión Europea, de los que siempre lo hacían todo bien, los que tenían el estatus intachable de que todo funcionaba y se jactaban de tener la tecnología mejor y la más impresionante del mundo, la más segura,
todo se vio pues diezmado a nada y a mentiras y empezaron a exponerse de forma directa pues todos los bulos que había y la realidad. Nunca he sabido si eso se achaca históricamente a lo que fue luego pues el exterminio, ¿no? La finalización del Estado de la Unión Soviética, como nos han dicho. Yo creo que no es que sea una causa más directa, pero sí que yo creo que acelera el final de la URSS, que ya, bueno, pues había perdido un poco su identidad a través de, sobre todo en los años 80, porque antes de eso, pues es verdad que estaban ya viviendo un estancamiento económico fuerte. Con Gorbachov lo que pasa es que yo creo que al principio es un hombre con mucha popularidad, está claro, que sus políticas son más reformistas, no revolucionarias, tampoco muy locas, pero sí que son reformistas para lo que había sido siempre la Unión Soviética, no solo a nivel económico, sino evidentemente también a nivel diplomático y demás. El desastre de Chernóbil viene en una etapa de cambio que es un poco, bajo mi punto de vista, contradictoria con las bases del régimen soviético. Y yo creo que esto, además de que hay mucha libertad de expresión que antes no había, después de Chernóbil también va a haber pluralismo político, todo esto todavía con la URSS en pie. Esto yo creo que movimientos nacionalistas que se van a desatar como consecuencia de todo ello, yo creo que si Chernóbil es algo, simplemente pues es un adelanto, es un acelerador de este proceso de desintegración de la URSS que yo creo que ya era inevitable, pero que podría haber sido más largo también. Es lo que yo pienso porque, bueno, y además de eso es verdad que también habría que mencionar un poco, yo creo que los costes económicos que supuso Chernóbil, pues también la economía soviética ya estaba un poco al límite, las reformas de la perestroika no hicieron el efecto que hubieran querido con un mayor aperturismo y una iniciativa privada mayor y todo esto. Al margen de eso y de reducir el gasto del ejército y otras medidas que se hicieron en la perestroika, yo creo que supuso tanto gasto económico que ahondó más en la crisis y un poco y también la desconfianza de la población ante todo este hermetismo de cómo se llevó el problema de la gestión. Yo creo que esas fueron también varios factores, ¿no? Varios eventos que confluyeron al final. No sé qué opinan, Anchete. Yo opino parecido, o sea, sí creo que no fue la causa directa, pero sí creo que funcionó como catalizador, o por lo menos que aceleraría quizás el proceso en ciertos aspectos, porque ya ponía de manifiesto, evidentemente, el hermetismo del país, no ya de puertas para afuera, no claro, ya con sus enemigos, sino también con sus aliados o sus supuestos aliados. Es decir, desconfiaban de todo el mundo. Y, de hecho, aquí no lo hemos mencionado, pero la KGB tenía una gran parte de culpa en esto. ¿Qué era la KGB? Bueno, la parte, digamos, que se encargaba internamente del país, prácticamente podríamos denominarlo como un servicio de espionaje para evitar que aquellos elementos de corte subversivo o anticomunista pusieran en peligro la viabilidad del Estado soviético. Claro, aquí, si tenemos en cuenta eso, los problemas económicos, los políticos, que se intentaban hacer reformas, se intentó, pero eran muy endebles, no funcionaban mucho. A nivel social había una conflictividad brutal con el tema de las cuestiones nacionalistas que mencionabas tú, Celia. La guerra afgano-soviética, que estaba desgastando muchísimo al país, se estaba convirtiendo en el Vietnam de los soviéticos, por hacer una analogía. Si a eso le añadimos que directamente la gente, aunque obviamente ya lo sabían, pero decían, joder, es que nos están mintiendo en nuestra cara directamente. Nos están diciendo que solo hay 31 muertes, pero se están llevando hasta soldados, a niños de, pues eso, que a lo mejor tendrían 18 recién cumplidos, pues eso, a que se carguen animales irradiados directamente, como diciendo, algo pasa. Y nadie les quería decir lo que pasaba por miedo a que eso crease algún tipo de histeria colectiva que pusiera en jaque al país y crease a lo mejor algún tipo de vacío de poder, que hubiera sido peligroso.
Si a eso le añadimos un montón de cosas, al final dices, desde un punto de vista directo, no. Que a lo mejor el país hubiera sobrevivido más tiempo sin el accidente, es posible, pero en el momento en que la Unión Soviética se hubiera quedado en bancarrota, que de hecho, gracias a esto, la URSS dejó de existir, el país hubiera caído. Sí, es que además yo creo que se daba una situación también en la que la población pues tenía esa mentalidad, ¿no? De que todo era perfecto, todo se hacía bien, eran héroes, era el pueblo comunista, ¿no? Como todo ese background ya que lo tenían inyectado dentro. Y yo creo que en el momento en el que esto sale mal, pues esa desconfianza, yo creo que achacaron mucho también a la ineficacia de la gestión de la crisis, ¿no? Eso también yo creo que va a ser un problema y que además la Unión Soviética no es, si ya no tiene un ejército fuerte, cada vez lo fue menos, y si el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, pues renuncia al marxismo-leninismo, como va a suceder también. Si a eso le añades la caída del muro de Berlín y el pluripartidismo, pues yo creo que ya no tiene sentido el régimen soviético y ya por su propio peso acaba cayendo. También es verdad que el suicidio de Legasov, cuando pasan 2 años del accidente de Chernóbil, él deja no sé si es por escrito, también creo que deja ciertas grabaciones en las que dice que la KGB estuvo intentando minarle totalmente, que el Comité Central, que es, digamos, el gobierno soviético, para que todo el mundo lo comprenda, y demás, había recibido muchas presiones para que, de puertas para afuera, no hubiera pasado ningún problema. Es decir, que lo que había pasado era un simple accidente que estaba controlado desde el primer minuto. Se habla de eliminación de documentos, claro. Sí. Bueno, no tantos como creemos, pero sí es verdad que muchos documentos se perdieron. Y al final, claro, muchísima gente, pues yo que sé, el propio Servina, por ejemplo, murió en 1990, no llegó a ver el final de la Unión Soviética, pero había sido también defensor de las tesis de Legasov, entre otros, diciendo, joder, que lo que hemos hecho tiene que tener algún tipo de repercusión, porque como esto ocurre en otra central, claro, esto puede ser muy gordo. Que nos hemos Sí, librado una vez, pero a lo mejor 2 no nos libramos. Esto además es una analogía a una guerra totalmente, ¿no? En plan, con Chernóbil, así como también reflexión, se utiliza un lenguaje totalmente bélico, de épica de guerra, ¿no? Se lucha contra un enemigo, invisible, pero enemigo. Héroes, soldados, guerra, refugiados, es toda esa dinámica épica de las guerras que se utiliza y que se vende como tal también, ¿no? Y al final es una guerra, pues, pírrica, si es que es una guerra vencida, porque yo no lo tengo tan claro. Y a contrarreloj, porque normalmente en las guerras se suele tener todo el tiempo del mundo para librarlas, pero esta necesitabas hacerlo lo antes posible y se tardó su tiempo. Ya lo veo. Muy interesante, la verdad. No, desde luego, desde luego. No sé si otros países hubieran podido actuar mejor ante la situación que hubiera hecho. Esto evidentemente es especulación pura y dura. Pero así como reflexión, ¿qué se puede aprender de esta situación? Yo creo, desde el punto de vista de país, ¿no? En general de la Unión Soviética, de todo el conglomerado, algo que les llevó a la ruina realmente fue el que estaban solos, había que aparentar, todo se cubrió con mentiras, todo se hizo pues de la manera en la que levantara menos atención, llamara menos la atención, la gente pudiera hablar mal de ellos y al final por todos he sabido que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es que yo creo que si algo fue determinante y si algo puede cambiar la diferencia respecto a otros países es que, bueno, quizá otros gobiernos, en según qué regímenes y tal, podían haber tenido ayuda mucho más directa de cualquiera de sus aliados, podían haber tenido pues otra forma de actuar, a lo mejor más contundente o más eficaz en cuanto a rapidez o bueno,
Es mi opinión, no lo tengo nada claro. Vosotros. Esto también es difícil de pensar. No sé, es que también yo pienso que con todo el secretismo y el hermetismo que hubo, fue contraproducente. Podrían haber colaborado antes o más con las demás potencias nucleares y haber gestionado un poco mejor la crisis. Está claro que todas las crisis pueden solucionarse de mejor manera y con más rapidez. Una última cuestión que quiero comentar que se me acaba de ocurrir ahora en un momento. Esto me recuerda, obviamente quitando las distancias y todo el tema, a la gestión de China con el coronavirus. Con el secretismo, el hermetismo propio de este tipo de sistemas. Y demás, ¿creéis que esta situación internamente en China puede suponer la desaparición de lo que ellos llaman la República Popular de China o lo que nosotros llamaríamos la China comunista? Bueno, vaya pregunta. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Por un factor muy, muy determinista. Vale, algo que es evidente es que el coronavirus ha nacido allí y tal, y al haber sido los pioneros, digamos, en pasarlo todo y la forma de actuar, y luego haber ido el resto, se ha puesto en una balanza, literalmente, la forma de actuar, la eficiencia se puede medir, ¿no? La cantidad de contagiados, la proporción por millón, las formas de el confinamiento que han tenido. Y algo que sí que es verdad, que ha quedado muy por encima del resto de países, es que China ha tenido pues una forma de actuar muy buena, ¿vale? Como bien dice Celia, cualquier crisis siempre se puede afrontar de una mejor manera y si hubieras estado más preparado, hubieras sabido más, mejor. Pero quiero decir, yo veo lo que nos cuentan, ¿no? Cada ciudadano allí tenía internamente un código QR que daba registrado dónde había estado, el control de la población era total, todos los servicios de telefonía y telecomunicaciones quedaban supeditados al Estado y eran capaces de gestionar y controlar toda la población, porque pues, precisamente era un Estado comunista en el que si uno dice se hace esto, se acabarán las discusiones y se hacen esto. Y bueno, fíjate ahora, por ejemplo, en España, cómo hemos reaccionado, cómo se ha llevado todo. Sí. Quiero decir, la calidad en esas situaciones es muy evidente, donde es más efectivo. Luego, que tengan otras consecuencias o haya pues, los matices de, ya, bueno, claro, es que se ha conseguido porque esto. Pero bueno, al final, en primera instancia, lo que queda es, en China las cosas se han hecho mejor. Pese a haber sido muchísimos más y haberse podido liar mucho más la madeja, se ha salido más o menos airoso del paso. Y eso lo que puede incluso servir es poner de manifiesto, ¿no? Pues otra gran potencia mundial. Y ahora como ellos se van a reconstruir y siempre ese pensamiento tan chino, tan característico de todos a una, todos remaremos hacia el mismo lado, vamos a conseguir juntos salir de todo esto, la concienciación que hay, quieren ser imperio y nación y yo creo que lo van a conseguir. Evidentemente, ¿esto ha sido una traba? Pues sí, ha sido una traba, pero no creo que lleve a la extinción de la forma de hacer las cosas tal como está ahora planteado allí. Yo creo que tampoco, la verdad, porque sí que es verdad que pienso que haciendo una comparativa más o menos de cómo funcionan las cosas aquí, cómo funcionan en la UE, yo creo que en China el sistema funciona. Es decir, está claro, es una potencia mundial, la gente pues vive ya, no tienen los problemas que tenía la Unión Soviética, yo creo que en los años 80, perdón, y no es un sistema que se esté reformando ni que esté cambiando mucho las bases de manera confusa, como estaba pasando en la Unión Soviética, que, bueno, podía tener detractores, podría no tenerlos, pero el problema es que en la Unión Soviética ya lo podían decir públicamente. Entonces, yo creo que en China, que su gobierno controla mucho mejor a la población, que tiene los medios para hacerlo y que encima tiene pues, una economía fuerte, por ahora el sistema, digamos que funciona. Entonces, al margen de esto, sí que lo veo que es verdad que, bueno, pues es una putada, pero yo no creo que vaya a frenar a China como potencia, ni mucho menos que genere cambios profundos en su estructura política, ni nada así. Sí, opino muy parecido a vosotros, porque evidentemente la situación de la URSS era ya prácticamente de zombie o de cadáver andante. Total.
Era una situación muy complicada que evidentemente China está desafiando esa supremacía a los Estados Unidos. Y que esto es una piedra en el camino, pero que es verdad que ha sabido más o menos sortearlo, aparentemente. No, o sea, también es verdad que no existe una oposición dentro de China más allá de lo que es la isla de Hong Kong. Si es que se le puede llamar oposición a lo que puede hacer la excolonia británica. Yo lo veo difícil realmente, es decir, hoy por hoy no, en un futuro quién sabe, pero no será como consecuencia de esto. Bien, a menos que tengáis alguna reflexión más, alguna cosa de última hora. Por mi parte, la verdad... Vale, además claro. Nos ha quedado en 1 hora y media prácticamente. Bueno, está bien. Sí, esperemos haber resuelto dudas, curiosidades, un poco también de contexto histórico. Esperemos haberlo hecho, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Darle un enfoque científico también, diferente. Sí. Y estimulante, claro. Sí, sí, desde luego, desde luego. Así que poco más que agregar por mi parte. Bueno, yo por mi parte, como invitado, también deciros que me he sentido muy arropado y he estado muy cómodo con vosotros. Y nada, a ver qué dice un poquito la audiencia, el público, al que llegue esto. Eres bienvenido para otros temas que quieras venir, ya lo sabes. Muchas gracias, chicos. Y nada, seguirle, por favor, Calzoncillos Nucleares, en YouTube y en Twitch. Y de paso seguirnos a nosotros, darle un like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal. Eso siempre, siempre, dedito arriba. Ahí. Pues nada, poco más que añadir. Nos vemos en el siguiente episodio, que no sabemos de qué hablaremos, pero seguro que será muy interesante como todos los vídeos que hacemos. Seguro, seguro. No lo dudo. Pues nada, un saludo y nos vemos. No apagáis ninguno. Chao. Chao.